Hola, hola a todos, bienvenidos a este ya tercer capítulo de la temporada 2 de Invisibles, la historia de la literatura que no te contaron. Hola, hola. Les quiero contar, obviamente, quienes nos están apoyando. Este es un trabajo del Fondo de Fomento a la Lectura 2021 y contamos con el apoyo de OUTS. De hecho, voy a invitar ahí a Paulina que se vaya conectando, que es nuestra encargada de formación de autoras chilenas. Y contamos con el apoyo del Instituto de Estética UC, como Almacén Arte Joven, Niñas Valientes, Patrimonio Chileno. Y obviamente hoy día me encantaría además saludar a las personas que están tras bambalinas, que quizás nunca las mencionamos, pero Tobías Díaz Dol es nuestro diseñador teatral que ha caracterizado a todas las actrices. Joaquín Rodríguez Ibaceta es nuestro asistente de dirección y producción. Y sin ellos este trabajo no sería posible, así que hoy día también los reconocemos de que también hay hombres atrás de nosotras. Eh, y ahora sí que sí, partamos con todo. ¿Cómo estás, Pauli? Hola, hola Diana, buenas tardes a todos, a todas, a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Sí, Estoy muy vamos a contenta de encontrarnos de nuevo en este tercera sesión de este segundo ciclo. Me parece súper importante, como lo hemos venido diciendo, visibilizar, educar. Esta es una instancia no solamente de visibilización, también es una instancia formativa y educativa y cultural, así que por favor, los que nos vayan a ir acompañando, que compartan, que se de una todas más maneras. gente. Vamos a Bienvenidas. partir presentando a las invitadas de hoy día, ¿te parece? Perfecto. Vamos a Presento a la Monse. pedirle, sí, que la Monse se conecte. Bueno, acá aparece Montserrat Martorell Colón, que es periodista, es máster en escritura creativa y candidata a doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, Monse. La Monse Gracias, además Pauli. ha escrito 3 novelas. Escribió La Última Ceniza, que fue premiada en el año 2016 y 2021, Antes del Después y Empezar a Olvidarte. Y actualmente se encuentra escribiendo su 4ª novela. La Monse además es profesora universitaria, es académica y dicta talleres literarios. Bienvenida, Monse, muy agradecida de que nos estés acompañando hoy día. Gracias, Pauli. Gracias, Diana. Hola a todos y todas. Feliz de estar aquí. Es un proyecto precioso, una iniciativa llena de vida, llena de contenido, llena de memoria. Así que feliz de estar acá hoy día con ustedes. No, gracias a ti por contar con tu presencia. Yo voy a presentar a Bárbara Ketche para que se conecte. Bárbara es actriz de la Universidad del Desarrollo, ¿cierto? Diplomada en Teatro y Educación, en Pedagogía Teatral o Teatro Teatro aplicado. Teatro Aplicado de la Pontificia Universidad Católica. Y nuestra querida hermosa trabaja en 2 compañías de teatro, en Colectivo de Hierro, con un montaje que le dio muy bien, que se llama La Silla, ¿cierto? Y también trabaja en la Teatral Chile ya hace muchos años. La vimos también en Pioneras haciendo la lectura dramatizada de Emily Bronte, en donde a todos se le pusieron los pelos de punta con ese poema. Así que bueno, ella misma se dejó la vara alta en ese sentido. Hoy día también le toca leer poesía. Así que bienvenida, Bárbara, qué rico tenerte acá con nosotros. Sabemos que también has investigado a Teresa Bilsmont desde tu rol de actriz, así que feliz de tenerte en esta conversación. Hola a todas, muchas gracias. Hola, Bárbara. Hola, Pauli. Bueno, chicas, bienvenidas, bienvenidos. Hoy día estamos súper contentas de visibilizar esta tercera autora de este segundo ciclo 2021, que es Teresa Bilsmont. Y visibilizamos a una poeta, una mujer rupturista. Montserrat, disculpa. Tú nos No, puedes dime, contar, Monse, está bien. estoy muy acostumbrada. Tú nos puedes contar quién fue, qué estudió, qué géneros, a qué género se dedicó, qué escribió. Teresa. Sí, totalmente. Bueno, es una pregunta la tuya que abre un espacio de conversación, de detalles, de forma, porque María Teresa de las Mercedes Bilsmont nació el 8 de septiembre de 1893 en Viña del Mar. Siempre es importante decir eso, porque es una escritora que hay que entenderla en su tiempo, en su registro histórico, en el lugar, en el fondo, que ocupó también. Fue la segunda de 6 mujeres de este matrimonio conformado por Federico Wilms,
por Luz Montt. Eran dos familias además muy vinculadas al mundo empresarial, mercantil, al mundo político. De hecho descendía de 4 presidentes. Entonces es importante ir viendo este lugar privilegiado del cual ella comienza a transitar. El padre siempre quiso tener hijos, no los tuvo, estaba convencido de que Teresa iba a ser un hombre, le decía cariñosamente mi Tereso. Y la educación de Teresa Wilms estuvo siempre como muy arraigada a todo lo que era el mundo europeo. Sus institutrices eran 6 hermanas, en realidad eran 7, murió una, que después vamos a ver cómo la muerte también de Carmen influye en Teresa Wilmont cuando ella tenía 4 años y la hermana tenía unos meses, pero la educación esta estricta que recibieron las hermanas Wilms en Viña estuvo a cargo precisamente de institutrices francesas, que de alguna manera fueron cultivando el amor por la palabra, en el caso de Teresa, por el lenguaje, por la literatura, una mujer que le gustaba leer y leía mucho y que además después, como decía su marido Gustavo Almacea, no se contentaba solo con eso, sino que tenía esta necesidad de escribir. Era una educación súper estricta la que recibieron, hablaban muchos idiomas, viajaban, pero ella siempre fue muy rebelde, muy revolucionaria para su tiempo. Era una mujer que se sentía libre, que quería ser libre, que de alguna manera criticaba la religión católica, la fe en la que se educaba, la madre le quitaba, de hecho en sus diarios de vida, que bueno, he estado revisando este tiempo, la madre le quitaba con arañazos los libros que ella leía y le decía no leas, no leas, y ella no entendía por qué no podía leer. Decía, pero ¿qué daño le causa a alguien leyendo? ¿Cuál es el problema que puede hacer si en el fondo esto me causa placer? Es mi manera de divagar, es mi manera de transportarme. Entonces, aquellas cosas que parecían como tan sutiles y que eran parte de su identidad, siempre se le vio muy criticado. Ella siempre se sintió muy criticada por la madre, muy criticada por Luz también, por su hermana mayor. Entonces, yo creo que es muy importante como rasgo entender cómo en Teresa Wilmont había una incomodidad y que en general uno cuando analiza a las escritoras de su tiempo, de ese tiempo, de hace 100 años, de hace 150 años, hace 200 años, son mujeres que son muy estimuladas intelectualmente, que reciben muy buena educación literaria, histórica. Ella cantaba, tocaba el piano, dibujaba, o sea, en la literatura era otra parte más de todas las cosas que ella hacía muy bien. Entonces se encuentra con una sociedad que por una parte, un núcleo que la estimula de alguna manera, su institutriz francesa había sido actriz en Francia de hecho, y después con un mundo que en el fondo condena como este impulso, este arrojo, y vamos viendo también cómo Teresa Wilmont va viviendo el rechazo por parte de su círculo cercano, de su familia, de su marido. Era una mujer muy carismática, una mujer que los registros señalan que era muy bella físicamente, que era muy inteligente, que era muy atrevida, que fumaba, que consumía alcohol, en una época donde además había mucho pudor respecto a ella. Incluso cuando uno va revisando sus diarios o los registros históricos que hay en los libros que se han publicado, uno se encuentra con fragmentos como este. Teresa es una niña extraña, tanto física como moralmente. La nariz es pequeña, tiene algo de bohemio, parece remontarse hacia el cielo. Ha pasado mucho que la biografía de la Teresa Wilmont se ha ido comiendo un poco la obra, sus libros, pero siempre, y vamos a entrar un poco en los detalles biográficos, por supuesto, porque son interesantes y nos sirven también para entender, pero lo primero que hay que recalcar es que ella es una mujer que se suicida después de varios intentos a los 28 años, en 1921, pero que ya había escrito muchos libros, había publicado sus libros, sus 5 libros en el extranjero. Inquietudes sentimentales, Los Tres Cantos, En la quietud del mármol, Anuarí, Cuentos para hombres que todavía son niños. Entonces es una mujer que de alguna manera vive la literatura con pasión, con arrojo, con sensibilidad. Es muy valiente cuando escribe, pero no solamente
cuando escribe, sino también cuando está viviendo. Es osada, uno revisa su poesía, por ejemplo, o esta prosa poética que tiene, y se va dando cuenta. Es una mujer que no se conforma y que es muy observadora de su tiempo, de su realidad, que hay cosas que no le parecen y que las dice en voz alta. Entonces no teme nombrar, no teme decir aquello que le hace sentir muy incómoda. Además, por todo este escándalo que ocurre, porque, bueno, esto hay que contarle a quienes nos están viendo, pero ella se casa muy joven, a los 17 años, con Gustavo Almaceda Valdés. La familia se opone terminantemente porque considera que no es un buen partido, es un funcionario del Estado, que no tiene mucho dinero, no recibe un sueldo muy importante, y además estaba todo este tema político histórico que Gustavo Balmaceda descendía del presidente Balmaceda. Entonces, además, este presidente suicida no le gustaba a la familia, lo veían casi que como un sino trágico. Y además, el abuelo de Teresa Bilsmont, Ambrosio Montt, había estado en pugna durante la Revolución del 91. Entonces, aún así, en contra de los padres de ambos, ellos se casan prácticamente en secreto, nadie de la familia va. A partir de ese momento, la familia de Teresa Wilms la decide desheredar, le dice como, para nosotros Teresa está muerta, no le responden carta, no la vuelven a ver nunca más. Y ahí, en ese momento, este idilio, que al parecer tenía mucho en común respecto al arte, porque obviamente Gustavo Balmaceda era un aficionado a la ópera, le gustaba leer, tiene un libro que se llama Desde lo Alto, donde aparecen los personajes como eran ellos, un poco de alter ego. Se empieza a romper un poco este sueño. El tipo es un celoso, es machista, es alcohólico, llega a la casa muy borracho permanentemente, la golpea, abusa de ella. Ella en su desesperación quiere salir de ahí, quiere escaparse, quiere el divorcio, comienza una relación paralela con un primo de Gustavo Balmaceda, con Vicente Balmaceda Sañartu. Él encuentra las cartas, y mucho antes de encontrar estas cartas que tenía con su amante, ya la había querido declarar loca, declarar como una mujer que había atentado contra la moral, porque en el fondo había dicho, había inventado, tenía una fantasía que ella se prostituía. Entonces, finalmente, ya con las cartas en mano, con la prueba de que la engañaba con su primo, existe todo este tribunal de familia que la condena y que la llevan a este convento, al convento de la Preciosa Sangre, que es muy importante nombrarlo porque ahí es donde Teresa Bilsmont va a escribir la mayor cantidad de su obra y de sus diarios de vida, que es lo que vamos a tener acceso a que era, cómo era, perdón, cómo se sentía, qué era lo que le pasaba, etcétera, etcétera. ¿Qué va a decir, Monse? Bueno, voy a aprovechar de saludar a la gente, que hay más de 50 y tantos conectados entre las tres plataformas. Así que gracias a todos, escriban nomás, nosotros los leemos. Ahí por ahí nos hizo un comentario Gabriel Flores que dice, hacen historia en Chile transmitiendo a escritoras chilenas. Así que gracias ahí, porque estamos tratando de hacer historia, ¿cierto? Reivindicando a estas mujeres. Eso te iba a decir, algo no menor que está comentando la Monse, como para todos los que están conectándose, es que yo creo que esta es la primera mujer del ciclo en donde sabemos información acerca de que fue violentada. O sea, como que sufrió violencia masculina dentro de su matrimonio, y que eso no es menor, imagino, Monse, en lo que ella va a escribir o en sus diarios o en lo que ella manifiesta. Exacto, y de hecho yo creo que es un pasaje súper importante y que en realidad no se toca tanto respecto a lo que pasaba en estas familias oligarcas también. De esta familia aparte le importaba mucho el que dirán. Cuando a ella la encierran en el convento, le quitan la posibilidad de estar con las hijas, de verla. Ninguna de las hermanas la va a ver nunca durante esos meses, nadie. Tiene un par de amigos, Vicente Huidobro, que va a ser precisamente quien la va a rescatar, se va a disfrazar de sacerdote, le va a llevar un vestido negro para que ella pase y salga de la iglesia como si fuera viuda y tomar un tren a Buenos Aires. Pero es una mujer absolutamente víctima en ese sentido de la violencia machista, de la violencia patriarcal, y lo dice. Y ella al principio siente como este pasado que la arrastra y que la condena de ser una mujer separada, que le quitan a las hijas, etcétera. Pero cuando se va a vivir a Buenos Aires, cuando se va a vivir a Europa, se empieza a encontrar con mucha gente que es parecida a ella. Entonces, a partir de ese momento, de alguna manera empieza a darse cuenta que su historia también puede ser la historia, y que también se vive desde ese lugar. Yo quería nombrar el tema del convento porque ella podría haberse quedado en el convento y haberse quedado recluida en estas alas donde algunas mujeres
estaban aquellas que se decía que eran locas y otras que estaban como que atentaban contra la moral, pero ella no, ella así como se rebelaba desde muy chica con su familia y que cuestiona y que incluso se casa, recién cumplió los 17 años con este hombre, también va y se va, y cuando se va no es que vive una vida como doméstica o una vida tranquila, no, ella va y empieza a publicar. Ahí ella escribe, trabaja en revistas también, es parte de todo el mundo intelectual de aquellos años, de las fiestas. Ella vive periodos de inmensa soledad en diferentes partes, porque en Chile vivió en Valdivia, vivió en Iquique y después ya en el extranjero, que estuvo en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, en Londres, en Madrid, en París, pero esos años de soledad también son muy fructíferos en el plano literario, en el plano creativo, y ella se vuelca completamente a la literatura. Además, me parece súper importante decir que es una mujer, esta idea que dice Virginia Woolf, anónimo ha sido históricamente una mujer, anónimo ha sido una mujer que además firma. Firma como Teresa Wilms, firma como Tebal, que es Teresa Balmaceda, firma como Teresa de la Cruz también, que en el fondo se habla como de este símbolo que significaría cargar también su escritura. Entonces, en un mundo donde las mujeres estábamos como escribiendo de todas maneras, pero a veces muy escondida, aparece ella, una escritora que además adhiere a ideales feministas, adhiere a ideales anarquistas, y que de alguna manera va a ir cambiando el curso de su historia. Ella sigue la pista de escritoras como la María Luisa Bombal más adelante, que se van a Buenos Aires, la Gabriela Mistral, que también se va a Buenos Aires, y esa ciudad de alguna manera le permite encontrarse con su autonomía y con su obra. Buenísimo, buenísimo, Monse. Algo no menor a lo que tú dices del anónimo es que Binet de Roca usa seudónimo, María Monbel usa seudónimo, y ellas dos son coetáneas en Chile a Teresa Bilsmont, y Teresa es la única que no está usando seudónimo y en ese sentido como que usa su nombre con toda propiedad. Ahí la Bárbara también ha estado metiéndose en la vida de Teresa, y sé que tienes una pregunta por ahí, Bárbara, Sí, para... sí, para... Monse, yo te quería preguntar, ¿cuál es el rol de la mujer que nos muestra Teresa Binsmont en su obra? Y también Teresa como ícono en la... O sea, Teresa fue un ícono o es un ícono en la poesía nacional, pero ha sido muy mal leída. ¿De qué manera sientes que es una adelantada o una pionera en su época? Y si es que tú crees que podríamos considerarla una feminista. Sí, bueno, yo creo que una mujer que estudiaba el feminismo, que estaba muy vinculada a aquellas cosas que pasaban en España en aquellos años, que participa, que la prologa Valle Inclán y que rescata precisamente esta voz y dice de dónde, de qué siglo, de qué lugar remoto viene esta mujer cargada, esta voz literaria cargada de siglos y de juventud. Es una escritora que rompe de alguna manera con todos los esquemas, es una escritora que además, lo que yo decía al comienzo, como su biografía se la ha ido comiendo, esta idea de acusada de espía en un barco, fugitiva en el convento, que vive en distintos países, condenada, que muere joven, con una alta dosis de veronal. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que estamos aprendiendo de ella? ¿Por qué hoy en el 2022 estamos conversando acerca de la Teresa Bilsmont? Bueno, porque nos plantea una escritura confesional, nos plantea una visión del mundo, una visión muy propia, muy personal, muy singular, muy consciente. O sea, uno lee a la Teresa Bilsmont y hay mucha autoconciencia en su narrativa, en su poesía, en sus diarios, ¿cierto? Una escritora que es observadora de la realidad y que nos registra nuestro tiempo. Yo siempre digo que uno lee a estas escritoras porque en el fondo quiere saber qué era lo que sucedía, cómo eran las relaciones entre hombres y mujeres, de qué manera como esa tradición nos sigue golpeando un poco, lo que significa ser mujer. Entonces, la Teresa Bilsmont es una escritora que se enfrenta y se enfrenta con todo lo que puede a un mundo conservador que el día que se va y se sube a ese tren con Vicente Huidobro no vuelve nunca más a Chile, que es muy profunda en su manera de ver las cosas, en sus sentimientos. Cuando ella, por ejemplo, escribe y dice, Teresa no es feliz, bueno, ahí hay toda una escritura melancólica, una escritura también de la tristeza, hay una depresión también ahí, esta idea cuando ella dice, hay dos seres en mí, eso solo lo sé yo, y para vivir en este mundo
conviene mostrar solo el que me conocen, pero al mismo tiempo con toda esta fragilidad emocional hay una valentía. Las críticas literarias la abrazan en su momento, dicen que tiene una prosa armónica, dicen que la prosa es rotunda, que juega muy bien con los sonidos, con los colores, que hay erotismo, pero también hay espiritualidad, porque claramente había eso en Teresa Bilsmont, que había temperamento excepcional, de hecho. Entonces, es una escritora que trabaja con el lenguaje, que trabaja con el dolor, que sabe ponerle nombres al dolor. Hay una parte que es muy bonita, es terrible, pero es muy bonita, cuando ella ve la pared y dice, bueno, las manchas de la pared de su pieza son el amor, son el dolor y son la muerte, y que esos puntos negros de alguna manera van a quedar en su cerebro. A mí me pasa que cuando la leo y me encuentro con párrafos como ella es eterna y yo triste, y tristes somos aquellos que no hemos nacido de los dioses, o morir después de haber sentido todo y no ser nada, bueno, tú te vas dando cuenta cómo ella es capaz de mirarse tan hacia adentro y provocar esto que nos decía Tolstoy, como narra tu aldea y serás universal, y por eso cuando uno va repasando su escritura y van apareciendo las ciudades, los tiempos, tú te vas dando cuenta que es una escritura que sobrepasa la época a partir de su historia, a partir de su vida, y que se sigue leyendo muy rápido, una escritora sensible, una escritora atrevida y una escritora muy autoconsciente de qué era lo que estaba viviendo, lo que le estaba sucediendo a su alrededor. Buenísimo. Yo voy a invitar ahora a la Bárbara, que se va a ir a terminar de arreglar, a concentrarse y todo, porque en un ratito, tipo 8:05, nos va a hacer su lectura dramatizada. Y mientras tanto, le tengo una pregunta a la Monse, que es una pregunta que hacemos siempre en relación a la invisibilización, ¿cierto? Porque este ciclo se llama Invisibles. Hemos comentado con la Pauli varias veces que existen, como los estudios de género han detectado distintos mecanismos de invisibilización, ¿cierto? Como que muchas veces se resalta tanto la obra que no conocemos el nombre. Le pasa a Mary Shelley, que la gente muchas veces no sabe que Frankenstein es de ella, entonces como que se ensalza la obra. A la Gabriela, a la Isidora Aguirre, perdón, también le pasa, se ensalza tanto la pérgola que olvidamos el nombre, y eso no le suele pasar a los autores hombres. O en el caso se les lee patriarcalmente, a la Gabriela Mistral se la lee como desde la maternidad o desde como este lado de sus rondas, de lo infantil. Entonces, mi pregunta para ti tiene que ver si tú como investigadora has podido quizás como hacer alguna hipótesis acerca de por qué ella no ha sido suficientemente leída, por qué se encuentra invisibilizada, pensando sobre todo que hasta el día de hoy en los colegios estudiamos a Vicente Huidobro, que la ayudó a escapar del convento, ¿cierto? Y sin embargo no estudiamos a Teresa Bilsmont, entonces como, ¿qué pasa ahí? Como quizás qué mecanismo del sistema patriarcal está operando en esa invisibilización a la poesía de ella. Mm. Sí, es una pregunta súper interesante, porque además yo creo que las mujeres, bueno, hemos sido invisibilizadas históricamente a lo largo de cualquier época en las distintas áreas. Es cuestión de ver, por ejemplo, lo que sucede en la ciencia, lo que pasa en la historia, lo que pasa en el deporte también, por ejemplo. O sea, la otra vez hablaba con alguien que era tenista, una mujer tenista, y le decía como, ¿y qué pasa? ¿Y cuáles son las mujeres tenistas? Y hablamos de lo difícil que es todavía vencer esas barreras en el 2022. Y la literatura, bueno, no es la excepción, la literatura tiene que ver, hay que ver la historia de nuestro país. Nuestro país, el Premio Nacional de Literatura se entrega desde la década de los 40 en Chile. Se le han ganado incluso hombres que dicen haber aborrecido la literatura o que no tenían una obra muy compleja ni muy completa, y sin embargo solo 5 mujeres han tenido el Premio Nacional de Literatura: Gabriela Mistral, Marta Brunet, Marcela Paz, Isabel Allende y Diamela Altit. Eso, con los dedos de una mano. Entonces, cuando tú tienes esos antecedentes, te vas dando cuenta que es muy probable que las escrituras más antiguas de una mujer que nace a fines del 1800, en 1893, que muere en 1921, que muere a los 28 años, se vaya perdiendo. Ahora, yo en estos meses estuve investigando harto, y mucha gente me contaba, gente que tiene, por ejemplo, 70 años, que las generaciones de sus padres se conocía mucho la Teresa Bilsmont y que se la leía, claro, estaban más cerca por un tema generacional, un poco lo que pasaba con la María Luisa Bombal en la década de los 40,
50, todo el mundo sabía que la María Elisa Bombal estaba triunfando en Argentina, todos sabían lo que había pasado con Eulogio Sánchez, por ejemplo, era parte de lo cotidiano. Pero después, bueno, pasa el tiempo y se van borrando y va ocurriendo eso. Valle Inclán le pasaba lo mismo en España. Valle Inclán arrasó en su momento como dramaturgo y después se va perdiendo y se recoge. Entonces, yo creo que ahí el trabajo que una tiene que hacer, que nosotras, es volver a leerla, volver a buscar, encontrar pistas que nos ayuden a entender por qué esta escritura es necesario tanto tiempo después, por qué sigue siendo actual. No tiene esta cosa, la buena literatura lo que tiene es que pasan los años y pasa el tiempo y pueden pasar 100, 200 años y tú vas a seguir encontrándote con cosas que te van a remover, que te vas a emocionar. Con la Teresa Bilsmont pasa eso, porque es una escritora, claro, con una mujer pasada vida, con mucha intensidad, pero sin embargo, cuando tú vas abriendo sus libros, sus textos, tú te vas dando cuenta que aquí, además de intensidad, había reflexión, había también tranquilidad, o sea, esta vida que se nos intenta mostrar de la Teresa Bilsmont como las hermanas que le decían, eres una loca, Teresa, ¿por qué te ríes así? Porque la criticaban hasta por cómo se reía, por cómo salía, por cómo se vestía, porque si le gustaba inventar historias, fantasía, toda esa cosa como media arquetípica se deshace cuando tú te enfrentas a su obra y puedes ver la calma, ves como esa templanza también, y la tristeza, la pena. Y a mí lo que me duele en general de esta escritora y de tantas escritoras que se han muerto jóvenes, como la Silvia Plath, como la Alejandra Pizarnik, en fin, que son escritoras que no llegamos a conocer mayores. Entonces, las posibilidades que tenemos de tocarlas tienen que ver con un tiempo muy exacto y tienen que ver con mucha juventud. Entonces, no solamente hay que evaluar la época, también hay que evaluar la edad. O sea, una mujer que a los 22 años tenía 4 libros, que a los 17 años ya estaba casada, que a los 19, 20 ya tenía 2 hijas, Elisa y Silvia, y que además después participaron ellas mucho respecto a todo lo que significó recoger la memoria histórica de su madre, con este libro que yo les recomiendo de la Ruth González, que se llama Teresa Bilsmont, Un canto de libertad, y que está súper bien documentado. Buenísimo, buenísimo comentario, sí. Hablamos de, la Bárbara comentaba también que, bueno, va a actuar en un ratito. Tomó un curso, ella se preparó y tomó un curso de la Teresa Bilsmont antes de, y que ahí también su profesora comentaba también cómo se le dio mucha relevancia a la belleza de ella y como que la belleza también, que era como comentada en todas las tertulias y todo, también tendía a opacar como que la belleza fuese de la mujer fuese más importante que su trabajo intelectual. Entonces yo creo que en ella se operan como hartas cosas que la invisibilizan, ¿cierto? Como la belleza, la intensidad emocional, la juventud, son como varios factores que hacen que quizás no las leamos. Sí, de hecho tú analizas, por ejemplo, todos los documentos que hay de escritores que escribían sobre ella, hombres, y a pesar de que sí, Vicente Huidobro lo dice, perfecta de cara, perfecta de cuerpo, perfecta de elegancia, o sea, como que hay mucha atención al físico, o sea, no hay hombre que no ponga y los ojos azules que tenía alargados. Ella misma se hace muy consciente de su belleza siendo muy niña, a pesar incluso que la mamá le dice como, ¿para qué te miras al espejo si eres fea? Le dice siendo como tan joven. Pero claro, ella y sus hermanas estaban como muy catalogadas por ese lugar, pero yo creo que ella de alguna manera rompe con eso también, y incluso a pesar de que es algo que tiene vanidad, por supuesto, hay algo vanidoso en cuanto a la literatura y a la manera que tiene también de hablar de sí misma, pero que en general eso, bueno, sucede en los escritores en general, rompe y trabaja desde un lugar que no tiene que ver precisamente con lo superficial ni con lo externo. Y a veces yo creo que el problema de ella, y que me ha pasado porque yo llevo muchos años estudiándola en clase o haciendo talleres en torno a la Teresa Bilsmont, mucha gente se queda con eso, con esa imagen, con esa fotografía, cuando en realidad tú la deberías leer como sin pensar tanto en ese rostro. Oye, Diana, y tú mencionaste algo súper importante, que acá se visibiliza que ella fue víctima de violencia, ¿no? Y también es algo que no se habla mucho, pero toda esa violencia por la que ella pasó desencadena en esta depresión y finalmente en que ella se suicida por todo lo que vive, pues. Entonces me Claro, parece también suicida. importante de visibilizar en esta época, ¿no?
suicidio femicida en plena cepo. Claro. Exacto. Y ella trató de suicidarse varias veces, o sea, ella primero en el convento, es la primera vez, donde le escribe una carta muy fuerte a la madre y al padre, diciéndole como, por favor, mándenme fotos, perdónenme. Ella incluso va a la casa de los padres y el marido, antes de eso, va a hablar con su entonces suegro y el suegro le dice, échela a la calle, como yo no me voy a hacer cargo, esa mujer murió para mí hace muchos años. Y después va a la casa y va con las hijas a tocarle la puerta y sale la empleada y le dice como no, como su madre no la va a recibir. Entonces ella, después de esta carta que no tiene respuesta, intenta suicidarse, sobrevive. Después cuando se va en barco hacia Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Ella intenta tirarse hacia el mar y alguien la agarra, un pasajero, y ella le dice, pero señora, ¿qué pretende? Y dice, no, que quería descansar. Y luego ya que pasa lo terrible que todavía no hemos hablado, que es que la nana Rosa, que era la mujer que ella le enseñó a leer, que era la mujer que la cuidó y que trabajaba con sus suegros, y que cuidaba a sus hijas, le cuenta que su ex suegro iba a ser destinado para ser diplomático en París. Y ella, que estaba viajando por toda Europa, dice, bueno, me voy a instalar allá, a pesar de que su residencia siempre había estado en Madrid, en España. Se va a París y ahí, después de varios como encuentros, terminan como diciendo, ya, puede ir a verla los jueves y los sábados, son 2 días a la semana. Entonces pasa mucho tiempo así, muy tranquila, ella vive en un departamento chiquitito, se sabe que la familia le siguen mandando dinero para que pueda estar allá, y después se acaba el cargo diplomático y se va, y ella sabe que no puede volver a Chile, y ahí es cuando entonces decide suicidarse días antes del 24 de diciembre, y se muere, de hecho, el 24 de diciembre de 1921, cuando tenía 28 años. Qué fuerte. Y también comentábamos el otro día que tú dices, murió a los 28 años, pero todo lo que nos cuentan y todo lo que aparece en sus textos pareciera que fuera tanta vida. Es increíble. Totalmente, o sea, una escritura de la intensidad, de las emociones, cómo ella escribe sobre la naturaleza, sobre aquellas cosas que podemos sentir, incluso cuando habla de las rocas, de las plantas, de los islotes, del aire, del sol, del mar, las concepciones súper fuertes de lo que significa ser hombre y ser mujer, y al mismo tiempo con mucho humor a veces, o con irreverencia, a veces con amargura, con rabia. Es una escritora súper aguda, una escritora que ella decía, yo soy una vieja, una niña vieja, así lo plantea permanentemente. Entonces, en la medida que uno va entrando a su obra, yo creo que va también como ingresando a ese mundo interior que de repente se nos es vedado por esta cara que ocupa como todos los afiches, ¿cierto? Claro. Que es súper patriarcal también, solamente fijarse en el físico, por supuesto. Totalmente. Bueno, Diana, mira, cuéntanos sobre el fragmento que nos va a compartir la Bárbara en unos minutitos más, por favor, en esta lectura dramatizada. Quiero que nos cuentes cuál fue el criterio para escoger este fragmento. ¿Cuál es el fragmento? Mira, siempre tratamos de escoger cosas que quizás se leen menos o quizás sacarla del cliché. Sabemos que quizás lo poco que es conocida es muy conocida por Anuarí, ¿cierto? Como por estos poemas de amor que son de una intensidad muy brutal. Anuarí, que fue un amor que se suicida además delante de ella y que ella siente... Yo creo que Teresa tiene una vida en donde tiene tanta tragedia y además se siente culpable, que eso la lleva obviamente a esta salud mental muy empobrecida y después al suicidio. Y queríamos mostrar como otro aspecto que no fuese cierto como el rol tradicional de los poemas de amor que escriben las mujeres, ¿cachai? Entonces nos fuimos a Con las manos juntas, que es un poema en prosa, ya ella escribía prosa, y Con las manos juntas es un texto muy, muy heavy porque ella la posiciona en el rol de hija y en el rol de madre, y también es muy interesante ver cómo en su rol femenino esta dualidad, ¿cierto?, de no poder ejercer su maternidad porque fue desterrada familiarmente, fue castigada, y al mismo tiempo, bueno, lo que sucede, así como contexto o circunstancia dada dramática, es que ella estando fuera de Chile, ¿cierto?, desterrada, se entera que su madre se muere. Entonces escribe este texto con las manos juntas a su madre, y ahí vamos a ver la culpa, ¿cierto? La impotencia de estar lejos y no poder enterrarla,
Y vamos a ver también todo, yo encuentro que ella es una poeta como muy buena para dramatizarse, ella tiene algo muy, muy actoral, entonces ahora sí voy a invitar a la Monse y a la Pauli a apagar sus camaritas para presentar a la Bárbara. Eh, y a la Bárbara que se prepare para que la presentemos, ¿cierto? Como Teresa Bills Montt. Y te voy a invitar a encender tu camarita, Bárbara, para yo poder dejarte solita. Y ahora sí, nos vamos con las manos juntas. Con las manos juntas. Para mi madre, que duerme en Chile el dulce sueño de paz. Estas páginas de dulzura y de arrepentimiento, fervorosamente. Madre, ¿es verdad que me has perdonado? Desde que te fuiste, yo he implorado con toda mi alma tu espectro. He llorado al silencio, voz de la nada, para que regale mi oído con aquella dulce palabra de alivio. Mi cabeza, hundida en meditación, ha profundizado todas las ingratitudes, todas las veleidades, y ha surgido luminosa con un sí, de verdad. Sí, me has perdonado. Así como abrió tu vientre para darme a la luz, ¿cómo no abriría gustoso tu corazón para dar consuelo a la hija dolorida, errante, huérfana de todo y de todos? Madre, perdonar es la suprema felicidad de un alma que deja este mundo para ir a otro, donde no hay pasiones, donde el último aliento quiere disolverse de un grandioso anhelo de bondad. En mis largas noches de tristeza, te he visto en el lecho de muerte. Tus ojos brillantes, cansados de sufrir y de meditar, tenían la omnipotencia de las lámparas sagradas que se apagan. Mis hermanas rodeaban tu lecho, desgarrados sus corazones de madre, al ver partir eternamente a la madre tan joven que apenas si pudo ser abuela. Madre, veo también a mis hijas, a mis dos ángeles adorados, mirarte, graves, con los ojos extáticos, sintiendo en sus almas infantiles la raíz de aquel dolor que al nacer de mí heredaron. Todas estaban contigo, pero tú estabas sola. Mi ausencia en ese momento debió serte toda una vida, porque al cerrar los ojos se ve el camino de las almas
Y tú, en una larga mirada, viste la senda por mí recorrida. Te viste sufrir, madre mía. Y en ofrenda a esa angustia tuya, lloro estas lágrimas tan lejos de tu fosa, ya que el destino inclemente me niega hasta la dulzura de llorarte cerca. Debió estremecer tus huesos el escalofrío que hiela más que la muerte. Pero no, no estabas sola. En aquel momento enorme de cerrar los ojos, tenías mi alma a tu lado. Ella llegó con la valentía de su timidez y blandamente imprimió en tus ojos el beso que imploraba y te daba el perdón. Y ahora, con las manos juntas, vueltas hacia el cielo, vive adorando tu recuerdo. La hija que fervorosamente te reconquistó en la muerte. Te fuiste y dejaste bendita la tierra que has pisado. Ahora, tu huella será mi rumbo. Bravo, bravo, Bárbara. Muchas, muchas, muchas gracias. Acá te están mandando corazones. Seca Bárbara, te ponen por ahí en Bravo, se Instagram. pasó. Felicitaciones. Gracias. Sí, Poco de amor. Wow, gran, qué gran bonito texto. el trabajo. Qué lindo, Bárbara. ¿Cómo te sentiste? Bueno, yo sé que tú estabas estudiando, fuiste bien, Matea. eh, Luego también de lo que escuchamos de la intervención de la Monse, ¿qué relación ves entre lo que nos aportó la Monse y lo que tú nos interpretaste recién? ¿Y qué te llamó la atención? Bueno, creo que este texto es la frustración de no, esta relación con la mamá que se corta, ¿verdad? De nunca poder haber conversado, porque claro, como bien contaba la Monse, a veces ella, las veces que fue, nunca fue recibida por la mamá, entonces el que es su biografía finalmente, es una carta que ella, su despedida hacia su mamá, no te pude acompañar en la muerte, esta es mi manera de despedirme y de acompañarte y decirte que a pesar de no haber estado físicamente ahí, me habría encantado estar y espero que me hayas perdonado y yo te perdono también, porque finalmente lo que hablábamos con la Diana también en el proceso de los ensayos de este texto es que no es un texto solamente cargado de tristeza, sino que también hay mucha rabia, porque finalmente ella nunca recibe tampoco unas disculpas de la mamá, como de haberla apartado, de no haberla nunca perdonado, porque yo tengo entendido, no sé si la Monse me puede corregir, el papá igual por último le mandaba un poco de plata cuando ella estaba en Europa, entonces estaba si bien abandonada y le escribía al papá, pero por último había algo, pero con la mamá ella corta relación y yo creo que es la frustración, la rabia, la pena, todo en una despedida que tampoco es justa. No, no esperas despedirte de tu mamá de esa forma tampoco. O sea que no exista la despedida. Y no sé qué otra pregunta me hiciste. ¿La respondí las dos o no? Sí, yo ¿No? creo que la respondiste las dos. Ah, ya. O sea, sí que te había llamado más la atención, Ah, pero como que ya. se... Sí, a mí me llamó la atención, siento que como que hay uno, no sé si humildad o baja autoestima, o hay algo de ella que finalmente en todo el texto ella busca a la mamá, ella la busca, mamá, espero que me hayas perdonado, me habría encantado estar ahí, mis hermanas, mis hijas, y ella en un momento del texto solamente, yo te di el perdón, mamá, como de mí no te preocupes.
yo, en el fondo, yo quiero ser perdonada por ti. Yo creo que hay algo de ella que también es muy bonito, que ella podría haber, independiente, bueno, la mamá es la mamá, pero independiente de todo, ella podría haber odiado a su mamá, haber odiado a la familia, haberse desligado, y creo que habla como de su corazón sensible también, el cómo te perdono todo, mamá, estoy aquí, me habría encantado estar ahí, es muy bonito eso. Sí, me imagino que es como para ella poder cerrar algo, cerrar un ciclo de alguna forma, aunque sea por la escritura, Claro. pero es bien, bien duro igual todo lo que dice, porque tal como dijiste tú, está súper cargado de rabia, como de frustración, porque le cortan las alas, no la dejan ejercer su maternidad y así, tremendo. Yo creo que acá lo más complejo es como la emoción de la culpa, ¿cierto? Como con la Bárbara, bueno, como el texto tiene hartas emociones, la culpa es una emoción mixta, así como que es rabia, pero si la rabia generalmente es dirigida hacia un objetivo, hacia un otro, la culpa es rabia, pero contigo. Y eso Mm. igual obviamente explica también que Teresa se haya suicidado, porque en el fondo ella se siente muy responsable, muy culpable de la situación en la que se vio embarcada. Entonces, yo creo que ahí lo más complejo es también como ella, eh, no sé, víctima de esta sociedad patriarcal, que es cierto que la destierra por esta infidelidad, siendo que el marido era alcohólico, la maltrataba y todo, y ella termina siendo la culpable, ¿cierto? Como ella también igual se termina convenciendo de aquello, de que el rol de mujer que Mm. debió haber tenido no lo tuvo y no pudo hacer nada al respecto nomás. Entonces, bueno, ahí le quiero preguntar a la Monse, ¿cómo ves tú esta lectura dramatizada? ¿Qué sentido te hace con lo que hemos venido hablando? Y para ir cerrando también, hay una preguntilla por ahí que nos mandó alguien, pero antes de eso también preguntarte qué valor tiene la literatura al final, el valor literario estético de esta pluma que acabamos de escuchar. Sí, bueno, quiero felicitar a la Bárbara porque es muy emocionante cómo se compenetró con la escritura, con la Teresa Wilms, con esa angustia que uno lee cuando está analizando su obra, esa sensibilidad. Yo creo que sí, hay mucha rabia también, pero es verdad que en muchos momentos ella abraza esa fragilidad y esa fragilidad la distancia de la ira, que eso también es súper importante decirlo. Entonces, es intensa la relación con la madre desde que era muy niña, era una relación súper conflictiva la que tenía. Ella sentía siempre que los aplausos eran para la hermana mayor, para Luz, y que había como mucha crítica respecto a ella. Y cuando escuchaba a la Bárbara me acordaba de esta idea que dice en su diario. La Teresa Bilsmont escribía que si ella no decía lo que sentía, las ideas le hacían cosquillas en la garganta. Entonces necesitaba botarlo, necesitaba escupirlo, como que hay ahí algo que es muy fuerte y es más fuerte que ella, que la posee, a pesar de todos estos mecanismos de mucha lógica que podemos encontrar. Entonces, a mí me pasa que creo que el valor está en la apuesta, en la estética, en la conformación de mundo, en cómo una historia, porque toda esta voz confesional podría ser muy abrumadora, en el sentido de que, bueno, pero es que cuál es el interés? Pero si tú vas como deshojando la historia, su biografía, cuando te vas enterando de los abusos que sufrió y cómo finalmente ella igual hace un enorme esfuerzo por continuar. O sea, es una mujer que se le cierran las puertas, pero está ahí. Por eso a mí estas escritoras suicidas de repente a mí me sorprende como la cantidad de energía que le ponen como a seguir adelante, a seguir adelante, a seguir aferrándose a la vida, pero que se les van cerrando estas puertas, porque ella aún así se va, ella aún así viaja, ella aún así sigue publicando, ella aún así sigue participando de las tertulias, quiere recitar poesía en voz alta delante de todas las personas. Entonces, lo que pasa es que llega un minuto en que ya sabiendo que va a estar muy lejos de sus niñas, que de hecho Gustavo Balmaceda lo que la recrimina permanentemente es casi que la falta de vida doméstica que tiene, porque a ella no le gustaba, ella lo reconocía,
que no le gustaba estar como en la casa encargándose de estas cosas, finalmente la desarma la idea de no poder volver y de perder a las hijas para siempre. En el fondo, esos meses en París que puede acompañar a Silvia, que puede acompañar a Lisa, tienen que ver también con la despedida, y la despedida también de toda esta historia que fue muy trágica, pero que yo creo que cuando analizamos estas obras hoy en el 2022 nos vamos dando cuenta que a pesar de la oscuridad hay mucha luz en su escritura y que la poesía es luz. Eso es así. Oye, De Monse, todas maneras. o sea, además de lo que estás diciendo, que no sé si te pasa a ti, pero a mí lo que me pasó cuando investigué sobre Teresa Bimsmont o leyendo sus poemas, o sea, y su historia más que nada, creo que es como un muy ejemplo del rayado de cancha que, bueno, todas las mujeres tenemos en distintas épocas. El 2022 tenemos otro rayado de cancha, y creo que es un ejemplo muy claro de qué es lo que tú como mujer podías hacer en esa época y qué pasaba si tú sobrepasabas esos márgenes, como cuáles podían ser tus consecuencias. Y creo que es súper fuerte como todo lo que arriesgabas, o sea, no solo lo que arriesgabas, porque finalmente lo que podías perder, o sea, quitarle a las hijas por ser mala esposa, porque nunca fue mala madre, el castigo social, el castigo familiar es súper, súper fuerte. Yo en verdad creo que Teresa Bimsmont es una enorme excusa para hablar, obviamente, de feminismo, de mujeres, de salud mental también. La verdad no sé si me estoy adelantando, pero creo que para mí ha sido una gratísima sorpresa conocer su historia, salir de la anécdota y reflexionar un poquito en mayor profundidad, de decir qué suerte tenemos ahora, y agradecerle también a estas mujeres que nos ayudaron a hacer el camino también. Mm, Tipo, tú, totalmente. sí, Bárbara, tú no la conocías y hasta que yo te invité No, a... No, pues sí, pues. No, bacán tener esa mirada como de que vale la pena además investigarla y sí, conocerla. Sí, yo creo que es tremendamente actual, sobre todo cuando hoy en día se habla de suicidio femicida, ¿cierto? Como que son conceptos en donde uno no entiende que es como, no, pues ella se suicidó porque quiso y no, pues como hay un rol social impuesto a la mujer que puede llevarla a ciertos límites en su salud mental. Y ojo que estadísticamente, o sea, las estadísticas nos acompañan, las mujeres son las que tienen peor salud mental en el mundo y está súper asociado a la cantidad de roles que ejercemos más allá de los roles profesionales, a las expectativas que se tiene con respecto al ser mujer desde la belleza, desde la maternidad, desde ¿cierto? El amor erótico, la pareja, o sea, son como muchos roles. Ellas son las que tienen que rescatar la relación cuando está mal o reconquistar el fuego, ellas son las que tienen que sacar adelante a los hijos, entonces la mujer carga con muchas demandas a su salud mental. Eso, queridas, ya nos quedan 5 minutitos para cerrar. Me parece importante recordarles que este ciclo es parte de más capítulos, ¿cierto? Como comentó la Pauli en el inicio, para que compartan esta información, va a quedar en YouTube. La idea es que este material ojalá lo utilicen personas en clase, sirva de fuente de investigación para que saquemos de lo invisible a estas mujeres, ¿cierto? Y pedirles que nos compartan, ¿cierto? Que compartan los afiches, que sigan a la teatral, que sigan a Estética UC, ¿cierto? Facultad de la cual yo egresé y que nos está dando este espacio, hermoso espacio para tener a la Bárbara, para tener a la Pauli, para tener a la Monse. Y ahora sí que sí, las invito, chicas, a despedirse, invitando ojalá a leer y a fomentar la lectura de la Teresa. ¿Quién quiere ¿Quién partir? va? ¿Quién va? ¿Quién va? Bueno, muchas gracias Diana, muchas gracias Bárbara, muchas gracias Paulina, a todo el equipo que está detrás también de este proyecto, de esta iniciativa. Gracias a todos y todas los que nos acompañaron. Leamos, escritora, yo pienso que permanentemente uno tiene que estar leyendo a las escritoras de ayer, a esas escritoras que nos abrieron el camino, que la más corrompida de todas las mujeres, así se etiquetaba a Teresa Bimsmont,
sigamos leyendo a estas mujeres que corrompieron sus épocas para sus pares, que hoy son símbolos de lucha, símbolos de valentía, símbolos de escritura también. A las escritoras de hoy, por supuesto que sí. Qué bonita esa amalgama, por ejemplo, ver a la Bárbara recitando algo que tiene tantos años y que sin embargo nos sigue pareciendo nuevo. Yo creo que esa es la literatura que importa, es la literatura que da lo mismo el tiempo, pero que cuando tú logras entrar a ella, hay algo ahí que te dice, esto todavía es de este tiempo. Así que muchas gracias y feliz de haber participado con esta autora invisible. Yo también quiero sumarme a las palabras de la Monse, agradecer estas instancias, independiente de formar parte de la teatral, se agradece que existan, que todos vayamos aprendiendo un poco. Agradezco mucho también a la Monse, que nos iluminó con toda la información de Teresa Binsmont. No me cabe la menor duda que nos podía haber iluminado de muchas cosas también, pero agradecida de verdad de haber conocido a esta autora, y que no solamente haberla conocido yo, sino, no sé, las personas que pudieran haber estado conectadas hoy día, que también podrían haber aprendido algo de Teresa Binsmont, de sacar los prejuicios, de sacar esas etiquetas de la loca, de la no sé qué, y conocer un poco su historia, empatizar con ella, darnos cuenta que, nada, que al conocer la historia podemos dejar de juzgarla, ¿verdad? Así que nada, agradecer esta instancia y invitar a todas las personas que se conectaron hoy día, que se sigan conectando los martes. Quedan 3 autoras y les aseguro que no se van a arrepentir de conocerlas. Siempre es importante visibilizar autoras, en especial mujeres, ¿verdad? Eso, les mando un beso grande. Pauli, no sé, o Diana. Barbarita, yo iba a recordar que todavía nos quedan, estamos recién en la mitad de este segundo ciclo de este año, así que por supuesto dejarles a todos invitados e invitadas. Es un ciclo 100% gratuito, 100% online, tienen 3 plataformas, si no te resulta una, tienes 2 más, y aparte queda por todo este tiempo guardado. En caso que no lo pudiste ver en streaming, puedes verlo luego en tu casa a la hora que tú quieras. Así que eso, sigan a la teatral, vayan a seguir Estética UC y ahí van a encontrar las formas de llegar a este videíto que va a quedar anclado ahí. Yo voy a pasar muy rápido para que la gente se sienta escuchada. Mabel nos pone muchas gracias por la cultura, es un gran trabajo, gracias por dar a conocer a autoras chilenas. Por ahí nos pone Ponce Rodrigo, gracias a todas, muy estimulante. Axel, Seca Monse, gran lectura Bárbara, felicitaciones a todo el equipo, mujeres escritoras igual a rojo y honestidad, reflejo de un mundo desigual. Muchas gracias, nos dice Postales, de invisibles nada, secas y muy visibles, dice Gerald. Sandra, felicitaciones por el espacio. Bueno, y así hay muchos comentarios, tratamos de leerlo y escuchar los que podemos. Yo hoy día lamentablemente no les podía comentar porque no sé qué le pasó a mi espacio, pero por ahí Joaquín Rodríguez, que es asistente de dirección y producción, ha estado tratando de contestarles. Él es parte de la teatral, y eso, pues invitarlos a seguirnos, a compartir, a que este trabajo no quede solamente acá, y contarles además una novedad, que el viernes hacemos el lanzamiento de la página web de la Teatral Chile, y ahí ustedes, buenísimo, si van a la parte de proyectos, está Invisibles 1 y está Invisibles 2, y están las reseñas, ¿cierto? La ficha de quiénes son las expositoras, y ustedes van a poder entrar ahí al YouTube a poder encontrar este material de investigación. Así que buenísimo, bienvenidos a todos a la teatral. Así que muchas gracias, Monse, Pauli, y ahora sí, Bárbara, gracias, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Besitos, gracias, un abrazo. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el otro martes. Chao, chao.